Qué bueno que un día llegó. Aleluya. Hermano, usted sabe que eso llegó desde los cielos para nosotros. Usted sabe que eso llegó desde alto. Y llegó a nuestra vida. ¿Cuánto, hermano, cuando viene ese río y se desemboca en el mar? A veces uno ve desembocadura que no hay mucha corriente. Pero a veces, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver cuando esos ríos vienen con corriente hacia el mar. Así, así llegó nuestra vida. Llegó, hermano, y eso nos transformó. Verdaderamente nos impactó. Podemos mirar atrás y pensar en ese momento, cuando llegó la presencia de Dios a nuestra vida y todo cambió. Todo cambió. No quedó igual el panorama. Cambió. Y hermano, todavía esas corrientes siguen fluyendo. Todavía esa presencia está en nuestra vida. Todavía, hermano, ese derramar lo quiere hacer cada día el Espíritu Santo. Todos los días, gloria a Cristo. Aleluya, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Aleluya, hermano, hoy vamos a estar tocando en la reflexión el tema de lo que es el mes en el movimiento. El año, les recordamos, la fidelidad, gloria a Dios, y este mes el aspecto de la fidelidad que vamos a estar tomando es fidelidad aún en medio de la adversidad. Permanecer fiel aún en medio de la adversidad. Le pido que me acompañe al Salmo 34, versículo 19, gloria a Dios. Fieles aún en la adversidad. Gloria a Cristo. Salmo 34, versículo 19, gloria a Cristo. Aleluya. Amén, hermano. Leemos el Salmo 34, versículo 19, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas, hermano. Mire con qué comienza ese. Ojalá dijera poca. Pero dice, muchas son las aflicciones de quién, del malo, del perverso, del impío, del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Hay un pero ahí. Pero de todas ellas, de algunas, de pocas, de dos o tres, de las más malas o las más leves, no. Pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Padre, te bendecimos en esta noche. Oh Señor, venimos ante ti, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, pidiéndote que tu palabra sea la que haga la obra en nuestros corazones, que tu palabra pueda fluir con toda libertad, con todo denuedo, que podamos traer, Señor, tu palabra, Dios mío, para restauración, para levantar, para dar nueva fuerza, para traer vida, Padre Celestial, para hacer, Dios mío, cosa poderosa en medio nuestro en esta noche. Señor, nuestros corazones están abiertos, nuestros oídos están abiertos, estamos dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, sigue obrando en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, gloria a Dios. Fieles aún en la adversidad. Hermano, cuando hablamos de adversidad estamos hablando de circunstancias, de situaciones que vienen contra nuestra vida. Adversidad que viene como si fuera un adversario contra nosotros, que lo percibimos como que es algo que está diseñado específicamente para cada uno de nosotros, para hacernos de tropiezo, para desanimarnos, para hacernos caer, para destruirnos, para quitarnos, para robarnos, para nuestra muerte, que pensamos que lo que viene contra nosotros, esa adversidad se levanta para que nosotros dejemos de ser quienes somos,
para que nosotros en medio del caminar, y esto, hermano, se lo traigo en esta noche como a cristiano. No lo estoy trayendo a forma de evangelismo, de que Dios puede librarnos de nuestras aflicciones. No, estoy trayéndolo a nosotros, la iglesia, como dice este versículo, que dice que muchas son las aflicciones del justo. Aquí estamos los justos. Aquí estamos los que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, los que hemos aceptado su obra en nuestra vida. Y este salmo nos dice que muchas son nuestras aflicciones. Usted no necesita decirme que está padeciendo aflicción, o que ha padecido aflicción, o que entrará en aflicción, porque la Biblia deja claro que muchas son las aflicciones del justo. Es una realidad que enfrentamos cada uno de nosotros en nuestro caminar cristiano. El caminar cristiano no está excepto de aflicciones y de adversidades. La aflicción va a llegar. Puede que llegue en el día que más contentos estamos. Llegue una mala noticia, llegue un accidente, llegue algo que nos aflija. Y eso no puede suceder no una vez en nuestra vida, no 2 veces en nuestra vida, no 3 veces. Puede suceder muchas veces. Pero de todas ellas nos librará Jehová. Fieles aún en la adversidad, porque hermano, pues yo quiero tocar en esta noche razones para permanecer fiel en la adversidad. Y le pedí a Dios que me diera versículos. Quise traer, hermano, mayormente versículos, si usted quiere apuntarlo, para que en el momento de su aflicción usted sepa que tiene razones para permanecer fiel. Porque muchas veces en la aflicción humanamente y en las relaciones humanas, porque esto se trata de relación con Dios, permanecer fiel en medio de la aflicción es permanecer en una buena relación con Dios a pesar de lo que puede estar aconteciendo en mi vida. Como quiera permanezco en una buena relación con mi Dios porque Él está presente. Gracias, hermano. Permanezco en una buena relación con mi Dios porque la Biblia me dice que aunque tendré aflicciones, Él es el que me librará de todas ellas. Pero humanamente a veces en la aflicción es cuando la gente huye. Humanamente, en las relaciones humanas. Cuando llega la aflicción, cuando llega el momento difícil, a veces pensamos que como más fácil se hace el momento difícil es desapareciendo, es huyendo, es buscar que la aflicción no es culpa mía, esta aflicción no es mía, vamos a dejársela a tal persona y que tal persona bregue con esa aflicción, pero yo me lavo las manos de esta aflicción. A veces el ser humano es así. Pero cuando tocamos este tema de permanecer fieles en la adversidad, estamos hablando de que por más difícil que sea la adversidad, vamos a permanecer en esa relación con Dios. No vamos a buscar huir de Dios. No vamos a buscar escondernos de Dios en medio de la adversidad. No vamos a buscar culpar a Dios en medio de nuestra adversidad. No vamos a buscar excusarnos nosotros mismos. Hermano, porque a veces, ¿cuántas veces no decimos, Señor, yo no me merezco esto? Señor, ¿por qué a mí? Señor, mírame a mí si yo soy bueno. ¿Y por qué me pasa esto? Pues hermano, nos pasa porque sucede. Dios no se puso a explicar mucho. Ni Cristo mismo se puso a explicar mucho. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No se puso a dar una explicación del porqué de las cosas y no. Mira, es una realidad que vamos a tener que enfrentar, que va a suceder. Podemos ponernos teológicos y ir al Génesis y ir como Dios hizo las cosas perfectas y cómo fue la caída del ser humano y cómo entró el pecado y cómo después de todo eso ha venido tanta aflicción. Y cómo vemos que la aflicción como que va en aumento. Pudiéramos entrar en eso. Pero yo quiero que en esta noche meditemos en las razones que tenemos para permanecer fiel, para no huir, para no culpar a Dios, para no ver a Dios como si Él fuera nuestro adversario en nuestras luchas, sino como que Él es el que está presente para librarnos. Que esa lucha, hermano, que esa aflicción, la realidad es que estando en el Evangelio o fuera del Evangelio iba a venir, porque nos acontece lo que le acontece a todo ser humano.
pero hay diferencias en la vida del que no tiene a Dios y en la vida del que tiene a Cristo. El que tiene a Dios de su lado, hermano, puede pasar aflicciones que él mismo hubiera pensado lo hubieran destruido. ¿Cómo pasamos aflicciones, hermano? Y cuando hablamos de aflicciones, no hablamos de cositas leves. La aflicción, hermano, no sé cómo decirlo, pero a veces la aflicción es algo, y valga la redundancia, que aflige. No es algo que me causa una molestia. No estamos hablando de algo que nos causa una molestia. Me picó un mosquito y me pica y me molesta. No, estamos hablando de una aflicción, de algo que sacude nuestro ser, de algo, hermano, que a veces llegan situaciones a nuestra vida que como que no nos llega el aire, que como que se nos olvida todo poder de Dios, que como que somos sacudidos, que nuestro fundamento se ve sacudido, que cuestionamos, que pensamos qué está pasando, por qué está pasando. Son aflicciones reales que todos vamos a pasar por ellas en algún momento u otro. Los que tienen más años, le quedan menos aflicciones. Los que tienen menos años, le quedan más. Lo dije al revés, hermano, porque yo veo como que dije que los que tienen más años le quedan menos. Lo dije bien, le dije bien. Pues les quedan menos aflicciones. Ahí están. Si Cristo no viene antes de que se ponga viejito, pues le quedan más aflicciones. Es una realidad, hermano. Pero ¿qué es lo importante? Nos queden menos o nos queden más, que tengamos a Dios. Eso es lo más importante, que permanezcamos fieles en medio de nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque Él, en medio de nuestras aflicciones, está presente. Juan 14, del 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, mire esta diferencia, al cual el mundo no puede recibir. No puede recibirlo. No tiene el privilegio de recibir al Consolador. Hermano, y si no tenemos al Consolador, verdaderamente no hay consuelo real. Pueden haber palabras bonitas, pueden haber que le demos vuelta a nuestra mente para no llorar en algún momento dado y convencernos de ciertas cosas, pero no hay un verdadero consuelo sin el Consolador. Pero nosotros lo tenemos. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea que la palabra nos dice, Cristo nos deja claro que en medio de la aflicción podemos permanecer fiel y debemos permanecer fiel porque tenemos un Dios que no está ajeno a nuestra aflicción, sino que está presente en medio de nuestra aflicción. Que no nos deja solos, sino que Él está ahí. Primera de Pedro 5:10 nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo. Dice Él mismo. O sea que Él está ahí. Y Él mismo es el que va a obrar para que en medio de esa aflicción, lejos de que nosotros, hermanos, de que nosotros lo veamos como algo posible, porque las aflicciones como que se nos ve imposible, hermano. En el momento de la aflicción vemos imposible que llegue consuelo. Vemos imposible volver a estar en fortaleza. Vemos imposible que volvamos a sonreír. En medio de la aflicción, de momento sonreímos y de momento sentimos: ¿por qué yo me atrevo a sonreírme? Yo no merezco reírme, ni sonreírme, ni estar feliz. Debo de estar en aflicción. Pero Él mismo interviene. Aún en ese pensar, aún en nuestra humanidad, Él dice: no. Él mismo no lo delega a otro. Hermano, que es tremendo que Dios no delega a Él ser nuestro consolador. Él no delega, hermano, en nuestras aflicciones. El que más está ahí. Nosotros contamos con apoyo de nuestra familia, de la iglesia, de nuestros hermanos, las oraciones, el estar presente, pero no podemos olvidar que el principal que está ahí es Él. Es Él. Nunca estamos solos en nuestras aflicciones. Él nos ve cuando le decimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia: no, estoy bien.
Y Él nos ve cuando cerramos la puerta y lloramos. Él nos ve. Cuando nos vamos a solas, para que nadie nos vea, sepa que Él mismo está ahí para trabajar en nuestra vida. Él no se lo delega a nadie. Él dice, yo voy a estar ahí. Dice que Él nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Él no lo delegará. Hebreos 4, del 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, permanezcamos fieles, porque tenemos a ese Cristo. Permanezcamos fieles, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos, hermano, mire qué tremendo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos, hermano, nosotros contamos con un Dios que está presente y no es que está presente en un sentido de hermano, a veces hay presencia que es mejor que no estuvieran. Que es mejor que no estuvieran porque no ayuda. Porque no trae ningún alivio, porque no trae ningún consuelo, pero la presencia de Dios es una presencia de uno que se compadece. Es la presencia de uno que, hermano, que a veces nosotros, porque cuando estamos en aflicción, una de las cosas que más sentimos es que no nos entienden. Es que no nos comprenden. Es que sentimos que no hay compadecimiento porque verdaderamente en el momento que estamos en aflicción somos nosotros lo que le estamos pasando y realmente los demás pueden entender, lo pasaron, ya las heridas han sanado, no por eso cuando hacen terapias y eso, ponen personas que están pasando lo mismo en ese momento y se pueden identificar los unos con los otros. Pueden decir, mira, yo estoy pasando por eso ahora mismo. Y se compadecen los unos de los otros. Pero a veces, hermano, pasamos nuestras aflicciones y como que entendemos que nadie nos entiende. Entendemos que las palabras son huecas y eso es parte de los procesos de aflicción. Que cuando estamos en dolor, como que no hay palabra que nos consuele. Como que no sentimos que nadie entiende el dolor, que nadie entiende la situación, que nadie entiende lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, pero tenemos a uno que nos entiende y que no solamente nos entiende como algo académico o analítico o intelectual, sino que su corazón es conmovido. Sino que Cristo, cuando nos ve en aflicción, Él comprende. Él se compadece, hermano. Cristo no nos ve en aflicción y nos mira desde arriba como que mira a este. Míralo ahí tirado. No. Él baja donde nosotros estamos. Él se compadece. Él nos ve en medio de nuestro dolor y no desprecia nuestro dolor. No nos dice, hermano, es que uno escucha cosas a veces y hay consejos que son para muerte y no para vida. Hermano, Cristo se compadece porque Él sabe. La Biblia aquí nos dice que Él fue, hermano, se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. En todo. Hermano, nosotros vamos a estar cada uno en nuestra vida, vamos a ser tentados, vamos a ser afligidos en distintas cosas y no todos vamos a ser afligidos en todo. Van a haber ciertas aflicciones que quizás a otros no le tocan. Quizás vamos a ver personas pasar aflicciones que a nosotros no nos van a llegar. Y a veces se nos hace difícil compadecernos porque no hemos pasado por eso. Pero Cristo, la Biblia nos dice que fue tentado en todo. Todo. Hermano, y a veces vemos la tentación como si fuera simplemente el acto de pecado, de pecar, de satisfacer nuestra carne. Pero yo recuerdo a mi abuelo hablarme de que él se sentía tentado de dejar de confiar en Dios. Esa era la tentación. Una tentación que yo como joven, cuando me lo dijo, eso fue hace años, yo como joven, yo aquí peleando con tentaciones de esto, de aquello, y aquí tengo un anciano que me dice que su tentación, la tentación con que el enemigo viene a atacarle, es deja de confiar en tu Dios. Hermano, eso también es tentación.
El que en medio de nuestra aflicción venga esa voz y nos diga, has creído en vano. Eso es una tentación. Eso es una tentación real de parte del mismo Satanás. Para que nosotros abandonemos la esperanza que tenemos en el Dios vivo. Esa voz que dice, en vano creíste. Dios es el que te está haciendo esto. Dios es malo. Dios no se compadece de ti. Dios no piensa en ti. Dios se ha alejado de ti. Eso es tentación. Para que caigamos, para que digamos, es verdad. Sepa que cuando usted le dice es verdad, usted está diciendo es verdad, Satanás. Usted está poniéndose de acuerdo con el enemigo de las almas de que Dios es malo. En medio de su aflicción, hermano, sepa que Él está presente. Él se compadece y como se compadece, nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como Él se compadece, nos da acceso a su trono. Como Él se compadece en medio de nuestras aflicciones, no nos cierra las puertas. En medio de nuestras aflicciones, aunque hermano, aunque tengamos todos esos pensamientos, aunque tengamos todas esas tentaciones, aunque tengamos todo eso que viene a nuestra mente, que nosotros humanamente decimos, yo no puedo presentarme delante de Dios con esto en el corazón. Las puertas me son cerradas, porque lo que tengo, la aflicción, la prueba, la crisis, me tienen una manera de pensar que yo hasta ni sé si creo en Dios o no. Pues sepa que en medio de cuando la aflicción nos sacude así, mire qué tremendo que lejos de cerrarnos las puertas, Dios nos dice, acércate al trono. Acércate al trono. Porque ahí es donde único vas a poder hallar misericordia. Porque ahí es donde vas a hallar el oportuno socorro. El socorro que necesitas para el momento de tu aflicción. El único socorro verdaderamente viene de Jehová. Y Él no se esconde. Bueno, cuando el salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene de Jehová. Jehová no estaba escondido detrás del monte. Jehová no se tapó con el monte. Sino que el monte, hermano, el monte pudiera haber sido la aflicción tan grande. Alzaré mis ojos a los montes. En medio de mi misma aflicción. Cuando parece que lo único que tengo delante de mí es como si tuviera una muralla que me estuviera cerrando el futuro y la esperanza y todo. Pues yo miro para arriba. Y por encima de esos montes hay uno que puede socorrerme. Hay uno que en medio de nuestra aflicción está presto para socorrernos. Otra razón para permanecer fiel, hermano, es que en medio de nuestras aflicciones, de nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, Dios tiene propósito. Hermano, usted no sabe la bendición, o no sé si la sabe, déjame no decir que usted no sabe, porque si la sabe, la sabe. Pero tenemos una bendición tan grande de que, hermano, nosotros vivimos una vida con propósito. Nuestra vida no está en despropósito, nuestra vida no está como si fuera una vida al azar, como si fuera un jueguito así. No. Nuestra vida tiene propósito. Cada paso que damos tiene un propósito. Todo lo que nos acontece tiene un propósito. Y una de las razones para permanecer fiel en la adversidad, para permanecer en esa relación con Dios, es reconocer, Él tiene propósito. Él no está permitiendo que esto me suceda así porque sí. Él no está permitiendo que esto, aunque me duela, aunque me aflija, aunque yo no sepa qué hacer, Dios como quiera sabe qué es lo que Él está haciendo. Él tiene propósitos en mi vida. Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, hermano, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que, hermano, lo que nosotros pensamos que va a ser para nuestra muerte, produce algo. Lo que nosotros pensamos que no puede dar más nada si no es miseria a nuestra vida, Dios, ¿por qué es Dios? Porque humanamente, hermano, humanamente nosotros nos destruimos. Humanamente, hermano,
antes de tener a Cristo, yo pasé una cosa que me llevó a hundirme más en mi pecado. Después de tener a Cristo, pasé lo mismo. Y me acercó más a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasa eso? Realmente, ¿cómo se lo puedo explicar? No le puedo dar la fórmula matemática para eso, pero es una realidad. Es una verdad espiritual. Es algo que, hermano, que gloria a Dios que es así. Que Dios tiene propósito cuando estamos en Él. Que aunque muchas son las aflicciones del justo, hermano, Él está produciendo algo en nosotros. Y esa esperanza que se produce cuando nosotros, porque hermano, a veces somos tan fuertes. A veces nosotros somos tan fuertes. Podemos hacer tanto. Tenemos tanta capacidad. Nos la sabemos todas. No hay nada que nos afecte. No hay nada que nos mueva. Pero de momento llega la aflicción. De momento llega la aflicción y llega con un propósito, hermano. Y recuerde, Dios no, la palabra dice en Lamentaciones 3 que Dios, hermano, Dios no aflige voluntariamente. Dios no quiere nuestra aflicción, pero hay consecuencias de lo que es el pecado, como mencioné, desde Adán y Eva suceden estas cosas. Y Dios en medio de esas aflicciones que van a venir a nuestra vida, Él produce algo de ese mal, porque la aflicción es un mal que viene contra nuestra vida. Pues de eso, hermano, Dios tiene la capacidad de producir algo para bien. Y en medio de eso que se produzca, en medio de algo que desespera, en medio de algo que nos quita la fe, que nos roba la fuerza, que se produzca esperanza. Miren qué terreno se produce la esperanza. No se produce en un terreno ahí bien lindo, bien bonito, que no está sucediendo nada, un terreno. No, la esperanza se produce y se da el fruto de la esperanza en terreno difícil, en terreno de aflicción. Dios produce en nosotros una esperanza que, hermanos, si esa esperanza creció y dio fruto en terreno de aflicción, es una esperanza que va a permanecer. Es una esperanza que pasó la prueba de la aflicción. Es una esperanza, es un confiar en Dios que estuvo presente en el momento más difícil de nuestra vida. Que Dios sacó de nuestro momento más difícil. Logró sacar a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos. Que Dios haya logrado sacar en medio de nuestras aflicciones esperanza en Él. Eso es terrible. Eso no lo hace ningún hermano, ningún de los que siembran, se me olvidó el nombre, agricultor. Hermano, déjeme mover este abanico que yo estoy aquí en aflicción. Eso no es aflicción real, hermano, eso es calor. Pero hermano, que Dios haya logrado producir en nosotros esperanza en nuestras aflicciones. Y que ese sea el fruto, hermano, que puede dar nuestra aflicción. Lo que nosotros pensamos que lo único que va a producir es nuestra muerte, es hermano, nuestra perdición, porque así son las aflicciones. Eso es lo que en el momento pensamos, que no va a haber esperanza nunca más, que el día malo va a permanecer, ¿no? Pero Dios produce esperanza, una esperanza viva, una esperanza, hermano, que mire qué tremendo, una esperanza que no avergüenza. A veces nosotros ponemos nuestra mirada en tantas cosas, ponemos nuestras fuerzas para tanto y pasamos, hermano, usted no siente vergüenza cuando fracasa en algo que usted creía que iba a ser, eso es lo que va a ser. Y todo va a estar bien después de eso. Y de momento no se da y uno como que siente, pero como que quedé mal, me quedó todo mal, no di el grado y uno siente vergüenza. Pero la esperanza en Dios nunca avergüenza. La esperanza en Dios nunca nos va a dejar avergonzados. La esperanza en Dios siempre tiene un resultado, siempre tiene, hermano, siempre tiene un buen fruto, siempre tiene un buen final, siempre tiene un buen propósito. La esperanza que ponemos en Dios. Santiago 1 del 3 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cómo que gozo? Escucha, es que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Hermanos, a veces nosotros pensamos que las aflicciones nos están quitando. Y Dios, hermano, la aflicción puede que quite por aquí, pero Dios por el otro lado da, para que no nos falte ninguna cosa. Y cuando dice que no nos falte ninguna cosa, a veces, hermano, estamos faltos de un conocimiento de Dios. Como mencionó Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job se le quitó por un lado, pero por el otro lado, sus ojos fueron abiertos y pudo ver la gloria de Dios. Lo que le faltaba, le fue dado. Lo que le hacía falta para perfeccionarlo, para que él, hermano, y esto es algo que es espiritual, que no podemos pensarlo humanamente, porque si no, hermano, Dios no quiere nuestro mal, no lo desea, pero hay las cosas que suceden a nuestra vida, lo que le sucedió a Job, que fue a manos del mismo Satanás. Fue a manos del mismo Satanás. Dios le permitió a Satanás que probara a Job. Pero Dios estaba haciendo algo con un propósito. Como quiera, Job no se había salido del propósito de Dios. Y Dios estaba haciendo algo en la vida de Job, que luego vemos un Job después de toda su prueba. Un Job que conoció a un Dios vivo, un Dios real, que fue confrontado, que le fue añadido lo que le faltaba. Y a veces, hermano, nuestras aflicciones, hermano, nunca menosprecie las aflicciones de otra persona y no menosprecie las suyas mismas. Porque las aflicciones que suceden a nuestra vida, Dios las va a utilizar para algo. Están en su propósito. Hermano, yo no soy de los que digo que no cuestione, que no le pregunte a Dios. Porque yo en medio de mis aflicciones y de las que me falten, posiblemente voy a seguir preguntándole a Dios por qué. En algunas Él me ha hablado. En algunas Él me ha dicho por esto. Y yo, gloria a Dios. En algunas no me ha dicho, pero me ha dado las fuerzas para vivir sin saber. Porque a donde único puedo ir con mis dudas, con mis preguntas, con que Señor, ¿por qué? Es a Él. Y yo le pregunto, Señor, ¿por qué? Ah, bueno, esta te la doy. Esta, bástate de mi gracia. Esta, me reservo. Pero en algún día, hermano, todos lo sabremos. Sabremos los por qué. Pero, hermano, siempre, ¿qué digo con esto? Siempre vaya a Dios. Siempre vaya a Dios. Aún con sus dudas. Aún con sus preguntas en medio de su aflicción. No, como quiera, no se las puede esconder a Dios. Como quiera. Porque Dios sabe todo lo que pasa por nuestra mente. Como quiera, uno no puede decir, no le voy a preguntar por qué a Dios, porque ya está preguntándote por qué. Pues vayamos a Él, sinceros, como estamos, como nos estamos sintiendo. Recuerde que la puerta está abierta para acercarse a su trono, para el socorro. Vayamos a Él. Él, si está en su voluntad contestarle, le va a contestar. Mejor de lo que le pudiera contestar cualquier persona aquí en la tierra. Pero si no, hermano, le aseguro que le va a dar la fuerza para usted seguir viviendo fieles aún en medio de la adversidad. Él la va a dar. Dice, hermano, otra de las cosas, de las razones por las cuales permanecemos fieles a la adversidad, es porque a veces, hermano, en nuestras aflicciones y en nuestras adversidades hay consuelo para otros. Mire qué tremendo. Que Dios nos pasa a nosotros por aflicciones, nos permite pasar por aflicción para consuelo de otros. ¿Y cómo es eso? Yo estaba pensando, hermano, usted sabe que quizás el medicamento que usted le alivia el dolor ahora mismo, sepa que hubo una persona que tuvieron que descubrir ese medicamento porque antes de ese medicamento se padecía. La persona pasaba el dolor y tuvo que haber personas que le dieron la prueba para llegar a esa medicina. Y ahora usted puede tomarse esa medicina y no tener ese dolor. Hermano, nosotros a veces pasamos aflicciones
Y Dios, que Dios de nuestra aflicción pueda traer consuelo a otros. 2 Corintios capítulo 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Esos versículos dicen consolación muchas veces, porque en medio de nuestra aflicción no podemos perder de nuestra mente, hermano, Dios nos está consolando. Cuando pasemos la aflicción, una de las cosas que produce la aflicción en nosotros es que podemos consolar a otros cuando pasen aflicción. Eso es algo que debe producir. Hay personas que pasan aflicciones y en el momento que pasan la aflicción, hermano, todo el mundo tiene que cargarlo, todo el mundo tiene que pasarle la mano, todo el mundo tiene que estar ahí presente y ay bendito, y déjalo tranquilo. Y cuando otra persona pasa la aflicción, ese que lo cargaron, que le hicieron, que lo tongonearon, que lo trataron bien, ese es el primero que dice, pero mira qué terrible, ¿verdad? Ahí, en esa aflicción no se produjo uno de los frutos que es el propósito de Dios, que se produzca en nuestra aflicción, que podamos ser de consuelo a otros, porque en medio de nuestra aflicción recibimos consolación, y esa consolación que nosotros recibimos no es solamente para nosotros, es para que podamos nosotros, cuando vemos a otros en aflicción, compadecernos, consolarles, decirles, hermano, a veces no tenemos que opinar acerca de la situación específica. A veces, porque tenemos, hermano, ¿cómo Dios nos consuela? Pues consolar. Consolar como Dios nos consoló. ¿Cómo nos consoló Dios? Dios no nos vio en aflicción con la llaga ahí y nos metió el dedo en la llaga y nos dijo, llora un poquito más. No. No nos dijo, no nos metió el dedo en la llaga y nos dijo, ahí te duele. No. Nos consoló. Te duele, te sientes mal, te sientes triste. La puerta del trono, delante del trono del Señor para socorro está abierta. Está abierta. Cuando yo pasé por eso, Dios estuvo ahí conmigo y yo sé que va a estar contigo. Yo he pasado aflicción y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo he padecido aflicción y he conocido a un Dios que está presente, que no me abandonó y Él no te va a abandonar a ti. Consolar con el consuelo con que fuimos consolados. No consolar con nuestra sabiduría, con lo que pensamos, con lo que dijo el libro de fulano y aquel loco en el televisor y aquel otro que no sabe nada. Hermano, consolemos con la consolación que hemos recibido de Dios. Hermano, eso es esencial, que en medio de nuestras aflicciones, hermano, no podemos padecer la aflicción en este mundo. Porque sí. Una de las razones para permanecer fiel es porque hay propósito. Hermano, es como, no sé, en las escuelas uno estudia, uno coge clases, está estudiando, está cogiendo clases, estudiando, cogiendo clases, y uno llega al examen y te vas a dormir en el examen. Cuando se llega al examen uno dice, estudié, estuve en todas las clases, estudié, pero ahora que tengo el examen de frente, ay, yo como que me voy a coger una siesta. ¿No? Estamos ahí, ¿a qué? Pase esto, esta dificultad, este es el momento de ver qué se ha producido. Vamos. Pues medio de, hermano, no padezcamos aflicciones sin propósito. No hagamos que las aflicciones que padezcamos sean sin propósito. Que Dios haga su obra en nosotros, que Él perfeccione su obra en nosotros, que la aflicción, hermano, ¿cómo Santiago pudo haber dicho que nos gocemos? ¿Cómo en Romanos pudo haber dicho que nos gloriemos en nuestras aflicciones? Hermano, nosotros nos gloriamos en nuestros triunfos. Yo estudié tanto, yo hice esto, yo tuve esta profesión, yo logré aquello, mira la medalla que tengo, mira el trofeo que tengo. Y entonces los escritores bíblicos nos dicen, gloríate en la aflicción. Gloríate en que
por poco me muero, por poco abandono la fe, por poco soy destruido, por poco no me puedo levantar más, pero, de todas mis aflicciones me libró Jehová. Gloriémonos en nuestras aflicciones porque ellas son las que producen el mejor fruto en nuestra vida. ¿Cómo? Ay, hermano, si yo pudiera decirle cómo, pues yo me hubiera contestado muchas preguntas a mí mismo. No sé, pero es real. Pero es verdad. Pero lo hemos podido experimentar. Que en medio de nuestras aflicciones, lejos de ser para nuestra destrucción, nuestra esterilidad, nuestra muerte, ha sido para vida. Ha sido para nueva fuerza. Ha sido para una esperanza que no ha avergonzado nunca. Ha sido para consolación de otro. Y una razón, hermano, que yo creo que cuando estamos pasando en medio de la aflicción, una de las razones por las cuales permanecer fieles y que es como de las razones egoístas que uno dice que sea así, que bueno que es así, pues que, hermano, Dios le ha dado tiempo a esa aflicción. Que Dios le ha puesto un parámetro a la aflicción. Que nos dice en 2 Corintios 4, del 17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. Hermano, momentánea. Leve. Nosotros decimos, ¿cómo se atreve Pablo a decir que mi tribulación es leve? Él no me conoce. Él no me vio. Él nunca supo de mí. ¿Cómo le va a decir leve a mi tribulación? Es que Pablo está comparando la tribulación. Y esta es la porción que Pablo empieza a decir que derribados pero no destruidos, y empieza a hablar de los padecimientos que ha tenido en el Evangelio. Y dice, él después que dice todos los padecimientos que tuvo, todas las dificultades que tuvo, él mismo se dice, pero esta leve tribulación momentánea. Leve. ¿Por qué es leve? ¿Por qué él lo ve como leve? ¿Por qué nosotros en nuestras aflicciones debemos de tener en perspectiva esto es leve? Porque es con lo que él lo está comparando. Él pone en un lado de la balanza su aflicción y en otro lado de la balanza dice, primer lado de la balanza, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, este es el otro lado, mira, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo sé que cada aflicción que nosotros pasamos, hermano, cada aflicción, comparándolo con lo que se está produciendo, con lo que Dios está haciendo en nosotros, y el fin de todo eso es leve y es momentáneo. Porque, hermano, lo he dicho otras veces, ¿cuánto podemos vivir aquí en la tierra? 100 años quizás, y la calidad de vida no es la mejor. Pues hermano, comparado con una eternidad, ¿no serán momentáneas nuestras aflicciones? Comparado con la eternidad, no es menospreciando lo que padecemos, porque lo que padecemos aquí, a veces una semana de aflicción se siente como 10 años. Pero si lo comparamos con lo eterno, si nosotros, hermanos, podemos en medio de nuestras aflicciones, habiendo entendido todo lo que Dios tiene para nosotros y pasando los procesos, porque las aflicciones, hermano, las aflicciones no se ignoran, las aflicciones uno no puede embotellarlas, las aflicciones uno no puede ignorarlas, las aflicciones uno tiene que pasarlas. Son desiertos que hay que cruzar, porque si nos quedamos mirándolo desde afuera, el desierto no va para ningún lado. Está ahí, hay que cruzarlo. En medio del desierto habrá oasis, en medio del desierto Dios permitirá una palmera para que nos dé un poco de sombra, pero vamos a llegar al otro lado. Es momentáneo, es del momento, va a pasar el día malo, hermano, el día malo, por más malo que sea, pasa. Es cuestión de tiempo. Y si en esta vida, hermano, el día malo nos durara toda la vida, comparado con la eternidad, duró un abrir y cerrar de ojos. Duró como si nada. No, como repito, no es menospreciando la aflicción, pero hermano, pongámoslo en la perspectiva de lo eterno, en la perspectiva de todo lo que hemos de vivir, porque cuando cerremos aquí los ojos, hermano,
Usted sabe que usted cierra los ojos aquí y usted lo que va a tener es vida, no es muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria si no pudiste retener al Cristo de la gloria? Se le fue el aguijón a la muerte, se le fue la victoria a la muerte, porque como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros seremos resucitados con Él. La muerte no tiene poder sobre el cristiano, hermano. Mire, mire qué tremendo. Nosotros cerramos los ojos aquí y lo que hacemos es nos mudamos. Nos mudamos de esto terrestre a algo glorioso. Es una mudanza, hermano, en los procesos, hermano, y no menos los procesos de muerte son difíciles, pero sepa que ese proceso, cuando llegue a su final, cuando llegue a su culminación, cuando ya no estemos aquí en la tierra, si Cristo no ha venido antes, que es lo que, hermano, es lo que deseamos, pero si nos toca llegar, sepa que eso es mudanza, no es muerte. Vamos a llegar al otro lado. Podemos permanecer fiel porque esta tribulación es momentánea. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Todo lo que vemos aquí, hermano, todas nuestras aflicciones, la lluvia que está cayendo es temporal. Quizás de aquí a que terminemos la predicación deje llover. Si no, yo predico hasta que deje de llover. No lo voy a hacer pasar por esa tribulación, hermano. Pero es momentáneo. Se va, mira, ya se está yendo. Dios dijo, no siga hasta que se acabe la lluvia. Pero hermano, nuestras tribulaciones, podemos permanecer fieles en medio de ellas, fieles a Dios, aún en la adversidad, porque es momentáneo. Es momentáneo. Va a pasar. A veces se nos hace tan difícil ver el final. Ver el final de nuestra aflicción, de nuestra tribulación, de nuestra prueba, de nuestra lucha. ¿Hasta cuándo esto va a seguir? Hermano, tiene un final. Tiene un final. Dios le ha puesto tiempo. Y hermano, podemos nosotros en nuestras aflicciones poner nuestra mirada. Hermano, no estamos viendo el final, pero podemos poner nuestra mirada en el que va a traer ese final. Podemos poner nuestra mirada en lo que no estamos viendo al momento. Porque en medio de la aflicción lo que vemos es esa aflicción. Se nos hace difícil ver otra cosa. Pero, hermano, cambiemos nuestra mirada de lo que nos aflige a aquel que puede librarnos de nuestra aflicción. Cambiemos nuestra mirada un poco. Se hace difícil, hermano. Yo sé que se hace difícil. Yo sé que se hace difícil, hermano, cambiar la mirada de la aflicción. Porque se hace parte de nosotros a veces esos procesos. Se hacen parte de nosotros, nos identificamos con ese proceso. No queremos dejar soltar nuestra aflicción porque la hemos cargado mucho tiempo. Porque sentimos, hermano, a veces sentimos que, bueno, cuando uno pierde a alguien, cuando uno padece ese tipo de aflicción específica, a veces uno piensa que uno no merece ser feliz más. Hermano, Dios quiere nuestro bien. Dios quiere que pasemos esas aflicciones, por más fuertes que sean, que las pasemos con Él. Porque Él nos va a librar. Él va a traer libertad en medio de esa aflicción. Es Él el que levanta nuestros rostros. Es Él el que nos coge y nos levanta y nos dice, mírame. Es Él el que nos dice, pon tus ojos en mí. Levanta tu cabeza. Yo soy tu gloria. Levanta tu cabeza. Yo estoy aquí. Levanta tu cabeza. Mira que tengo propósito. Levanta tu cabeza. Yo me compadezco. En medio de nuestras aflicciones, sepamos que tenemos razones para permanecer fiel. Él está presente. Él está produciendo un fruto. Y Él le ha puesto tiempo, se va a acabar. Póngase de pie, hermano. Dios está presente en medio de su aflicción. No sé qué aflicción puede estar pasando en este momento, hermano. No lo sé.
Y si no está pasando una aflicción en este momento, hermano, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Sepa que cuando la pase, hay razones para permanecer fiel. Sepa que cuando la pase, hay un Dios que está presente. Cuando pase la aflicción que le toque, cuando le llegue el día malo, ponga sus ojos en el cielo. Ponga sus ojos en aquel, porque hermano, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Padre, gracias. Dios de toda consolación. Dios que estás presente en medio de nuestras aflicciones. Dios que no abandona la obra de sus manos. Dios que nos afina como oro y como plata. Dios, Señor, que en medio de nuestras tribulaciones, de nuestras aflicciones, nuestras adversidades, Dios que está haciendo obra de alfarero en nuestra vida, te pedimos que no nos salgamos de tus manos. Te pedimos que en medio de nuestras aflicciones podamos poner nuestra mirada en ti, podamos recordar en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio, Señor, del sacudir sobre nuestra vida cuando viene el día malo, recordemos que hay un Dios que está a nuestro lado, que hay un Dios que nos ha dado la victoria, que hay un Dios que no nos abandona nunca, que tú nos das fuerzas para pasar al otro lado, que tú estás con nosotros en medio de la tormenta, que tú eres quien dice a la mar y a los vientos que callen, que enmudezcan. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Tú eres el que está sobre todas las cosas. Tú eres el que le has dado comienzo a todo esto y el que le dará fin, Padre Celestial. Tú eres el Dios que tiene todo bajo tu control, Señor, y no pasamos. No hay ninguno en esta casa. No hay ninguno en este lugar que pase desapercibido. No hay ninguno que tú no veas, Padre, tus ojos atalayan la tierra, buscando con quién mostrarte poderoso. Tú te muestras poderoso para con nosotros. Muéstrate poderoso en nuestra vida. Te pedimos tu poder, Dios mío, podamos verlo con nuestros ojos como tú obras en medio de nuestras aflicciones, como tú, Señor, juntamente con la prueba, dar la salida, como tú, Padre Celestial, fortalece, multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna, como tú, Dios mío, derriba todo adversario, toda adversidad, porque tú eres Jehová de los ejércitos, porque Dios mío, tú abres nuestros ojos y podemos ver que son más los que están con nosotros, que son más, Dios mío, los que están con nosotros, que tú estás a nuestro favor, Padre Celestial, en medio de toda aflicción de este mundo. Tú estás con nosotros, Padre Celestial. Te damos gracias por esto y te pedimos seas tú siempre nuestro consuelo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pedirle a nuestra hermana Vanessa que pase.